Hola. Buenas, soy yo de nuevo, les traigo esta historia de Fate y Campione, para los curiosos tienen 41 cap, y es posible que el autor lo siga publicando, pero les aviso que no esperen mucho ya que está publicando uno cada 6 meses o un año en ese tiempo, pero sí nos prometió que lo terminaría, a pesar de lo que este diga por ser su primera gran historia. En lo personal, me pare una gran historia y espero que los demás opinen un gal bueno. Si quieren me dan su opinión como siempre. Este fic no es mío, solo soy alguien que lo sube por diversión y porque me encantan los fic. Historia comience. Capítulo 1. Prólogo. El informe. Descargo de responsabilidad. Las obras de Taimon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Obras de Vlad Slayer God. Prólogo. Un informe sobre la aparición del octavo Campione, entregado al Wittenhagemo 2 semanas después del incidente de Nápoles. No hay información conocida sobre Emilia Shirou o su compañero antes de su aparición en Nápoles. Todos los intentos de aprender más hasta ahora no han tenido éxito, aunque la observación de la pareja ha proporcionado cierta información. Ambos son usuarios de magia, aunque las escuelas exactas de hechizos que utilizan siguen sin determinarse. La observación ha determinado que el más joven de la pareja es el más experimentado y conocedor de los dos, habiendo mostrado una amplia gama de habilidades como la hipnosis y los hilos místicos. Por lo que hemos podido determinar, parecería que Miyashiro está menos versada en habilidades generales, pero en cambio posee una mayor habilidad para la especialización. Sus propias habilidades parecen residir mejor en los reinos del autoaumento y la creación de construcciones en forma de varias armas blancas. Si bien se desconocen los mecanismos precisos detrás de su magia, actualmente creemos que estos constructos son posiblemente de origen ectoplásmico. Dada la información muy limitada disponible en este momento, nuestra teoría actual, que está sujeta a cambios a medida que salga a la luz más información, es que la pareja son los aprendices de algún mago hermético y han sido criados y entrenados lejos de cualquier contacto convencional. Cualquiera que sea su origen, lo que se sabe es que hace 2 semanas un dios maligno desconocido se manifestó en las calles de Nápoles. Aunque solo se manifestó durante aproximadamente 7 minutos, el resultado fue un recuento de muertes de 87 víctimas. Las causas de muerte iban desde un ataque cardíaco hasta la combustión espontánea y el suicidio. Cualquiera que sea el dios maligno que haya sido la causa de esto, fue maligno hasta el punto en que su mera presencia comenzó a corroer su entorno en los niveles físico, mental y espiritual. Una vez más, los detalles del incidente siguen siendo en gran parte desconocidos debido a la falta de testigos magos. Lo que es incuestionable es que Emilia Shirou por medios desconocidos fue capaz de matar al dios maligno y así se convirtió en el octavo Campione. Bajo cualquier otra circunstancia, el nuevo asesino de dioses habría sido abordado para determinar qué tipo de persona era. Sin embargo, los intentos de hacerlo fueron frustrados por su compañero, quien logró escapar con él y evadir todos los intentos de encontrarla. Los intentos adicionales de encontrar a la pareja se vieron truncados por la llegada del dios maligno Perseo. Al ser interrogado por uno de los investigadores de la ciudad, afirmó haber sido atraído por el aura de uno de sus grandes enemigos. Todos los intentos que se hicieron para disuadirlo fracasaron y el dios héroe se mantuvo firme en su curso. 3 días después del incidente original, Perseo logró localizar a Emilia Shirou e inmediatamente lo desafió a combatir. En esta ocasión estuvo presente uno de nuestros agentes para presenciar el conflicto. De acuerdo con su informe, el nuevo Campione hizo todo lo posible por evitar una pelea y solo estuvo a la altura del desafío cuando el dios héroe hizo movimientos amenazadores hacia su compañero. Según el informe, Perseo poseía una ventaja inmediata en combate, lo que sugería que el dios derrotado anteriormente por Emilia era uno que poseía una desventaja para Perseo, una debilidad inherente a la autoridad que el Campione había ganado. A pesar de esto, Emilia Shirou pudo apuñalar a su oponente con una espada.
Exactamente como esta herida demostró ser debilitante para una deidad aún no se ha determinado, cualquiera que sea el caso, fue capaz de ralentizar al dios lo suficiente como para que Milla le diera otro golpe exitoso. Cada uno de esos golpes pudo debilitar aún más a la deidad, minando su velocidad y poder hasta que el campeón más nuevo pudo matar a un segundo dios. Una vez más, nuestros agentes no pudieron hacer contacto con el nuevo asesino de dioses, ya que su joven compañero ayudó una vez más a su compañero herido a evadir todos los intentos de encontrarlos. 2 noches después, uno de nuestros agentes pudo ver a la pareja alejándose de la ciudad en un Pegaso blanco similar al que Perseo había visto montar durante su búsqueda. Se hicieron intentos para seguirlos y finalmente lograron alcanzarlos en una pequeña isla de la costa más al sur de Nápoles. La razón por la que pudieron ponerse al día fue que la pareja había sido interceptada por otro dios maligno. Una vez más, Emilia Shirou buscó evitar el conflicto, pero la deidad, que se identificó como Hades, declaró que solo estaba interesado en la eliminación de lo que describió como una abominación y atacó. En esta confrontación, el nuevo campeón pudo igualar a su enemigo divino de manera más uniforme que a Perseo, posiblemente debido a las nuevas autoridades que había podido obtener. El combate dio un giro en su contra cuando el dios maligno comenzó a convocar a almas muertas como sirvientes para ayudarlo, además de volverse invisible. Emilia respondió a esto manifestando una gran cantidad de espadas y lanzándolas sobre él al azar, diezmando a los sirvientes e infligiendo suficiente daño a su enemigo para inhabilitarlo. Con su enemigo lisiado, Emilia parecía contenta con esta victoria e indicó que se habría ido en paz. Hades optó por arrojarse literalmente sobre la espada campeones en su lugar, y lo hizo con una mueca de desprecio en su rostro que decía que preferiría la muerte a deberle la vida a un mortal. Fue en este punto que Emilia Shirou y su compañero se dieron cuenta de nuestro agente y le exigieron que explicara lo que había estado sucediendo. Se ha juzgado por las preguntas que hicieron que no tenían idea de lo que eran los dioses malignos ni de la existencia de Campione y lo que eso implicaba. Después de obtener las respuestas, desearon que los dos volvieran a montar el Pegaso y se fueran. Sin embargo, antes de que lo hicieran, nuestro agente pudo escuchar a la pareja mencionar sus planes de ir a Japón. Entonces, en el análisis final, tenemos un nuevo campeón que ha tenido éxito en la tarea casi absurda de matar a 3 deidades en el espacio de una sola semana. No sabemos casi nada de él, solo que está viajando hacia el mismo país que el otro campeón más reciente que ha aparecido. En el peor de los casos, tiene la intención de enfrentarse a Kusanagi Godoro en la batalla y reclamar sus tierras. Si bien tal batalla podría resultar catastrófica, los agentes creen que es poco probable. Tanto en la batalla que se le observó en Emilia, Shirou intentó evitar el conflicto, o incluso dar el golpe final en el caso de Hades. Aún así, sigue siendo una preocupación que Japón esté a punto de convertirse en el hogar de 2 campeones. La historia ha demostrado que 2 reyes no pueden gobernar las mismas tierras sin entrar inevitablemente en conflicto. De acuerdo, la idea general de este fic es que justo al final de Avengefell Shirou, Ijazbiel y Angrama Inju terminan cayendo en el universo de Campione unos instantes antes de que Shirou hubiera rastreado Excalibur y destruido al Grial corrupto. Iria venía a detenerlo para poder salvarlo, pero se retrasó unos segundos críticos. Una vez que llega al nuevo universo, Angrama Inju se modifica para adaptarse a esta nueva existencia y se convierte en una verdadera divinidad. No es que tenga la oportunidad de aprovechar esto, ya que antes de que pueda volverse muy fuerte, el moribundo Shirou también llega a Yusa Excalibur a pesar de las protestas de Illes y mata al nuevo dios. ¿Cómo ser un campeón ha afectado a Shirou? Dado que este es un Shirou del fin del cielo el verdadero, todavía tiene el brazo izquierdo de Archers y está mucho más cerca de muerto que de vivo cuando llega al universo de Campione. Convertirse en un campeón esencialmente lo ha devuelto a la salud completa, así como también ha asegurado que el brazo de Archers ahora esté completamente integrado en su cuerpo. Como un asesino de dioses, Shirou está posiblemente en un nivel igual o incluso más alto que un ser del estado de Archers, en consecuencia, ahora no hay posibilidad de que erosione su alma o invada su cuerpo con el mármol de realidad de Archers. Esto no significa que Shirou ahora pueda acceder a todos los poderes y habilidades que están disponibles en el brazo.
No puede usar un Limited Blade Works porque su mundo interno y el de Archers son fundamentalmente diferentes debido a la decisión de Chirous de abandonar sus ideales para salvar a Sakura. Le permite acceder a muchos de los nobles fantasmas que Archer ha visto a lo largo de su existencia. Cabe señalar que si bien las habilidades de Chirou para rastrear ahora han aumentado sustancialmente, todavía no tiene esperanzas en todos los demás campos. Además, convertirse en campeón ha aumentado la capacidad y la calidad de los circuitos mágicos de Chirou en varios órdenes de magnitud. Como resultado, el rastreo se ha vuelto mucho más fácil para él, lo que significa que varios nobles fantasmas como Excalibur ahora están disponibles para un uso más general. Antes de que Chirou pudiera rastrear a Excalibur, pero la cantidad de prana necesaria para emplearla por completo habría sido fatal para él. Aún así, usarlos ahora no es algo que emprenda a la ligera. En lo que respecta a las proyecciones menores, puede seguir haciéndolas casi sin límite, ya que sus reservas de poder son ahora varios cientos de veces más grandes. Una resistencia mágica de campeones sería un rango A en el verso tipo luna. En otras palabras, prácticamente igual a Sabré. Elijo adivinar que cualquier hechizo capaz de perforar este nivel de protección estaría a la par con la divinidad menor. En lo que respecta a que Chirou pueda matar a 3 dioses, a pesar de cómo está escrito el informe, no planeo dominar a Shiro hasta el punto en que se vuelva aburrido. Su derrota de Angra Mainyu fue el resultado de un ataque suicida contra un enemigo debilitado. Su derrota de Perseo fue más suerte que cualquier otra cosa, como ampliaré más adelante en la historia. Si Perseus lo hubiera tomado más en serio al principio, su victoria habría estado asegurada, sin embargo, le dio a Shirou una oportunidad y, como resultado, cayó bajo la influencia de maldiciones sin fin. Asimismo, su victoria sobre Hades fue el resultado de pura desesperación e imprudencia en lugar de poder o habilidad. El hecho de que Hades no fuera un dios guerrero también ayudó. En cuanto a Yesbiel, llegar al verso de campeón la ha cambiado, aunque exactamente como será parte de la historia más adelante. Por favor, tenga en cuenta que ella es una maga mucho mejor que Chirou y que su estilo de lanzamiento de hechizos es muy diferente del estilo utilizado por los de su nuevo universo. Como resultado, no planeo que ella sea una damisela en apuros para que Chirou la salve constantemente. Ella se convertirá en una especie de poder por derecho propio. Nasuverse vs Campione. Verso. Estoy tratando de mantener las cosas en un nivel más o menos parejo entre los mundos, aunque si surge algún error será debido a mi falta de conocimiento y, con suerte, se puede solucionar. En primer lugar, la principal diferencia entre los mundos es que en el verso de Campione el mundo nunca pareció desarrollar su propia conciencia y la era de los dioses nunca terminó, simplemente cambió de forma. Como resultado, el arte de los magos parece ser más abundante y menos estancado, pero no parece haber desarrollado el mismo nivel de sofisticación que posee el Nasuverse. Dado que el poder de la magia es mucho más abundante, los usuarios nunca tuvieron que desarrollar el nivel de delicadeza que posee el Nasuverse. En lo que respecta a Campione, en su verso de origen, son incomparables para los hechiceros humanos y solo pueden ser confrontados por otros Campione, dioses o mortales usando el poder de los dioses. En el Nasuverse, esto los pondría al mismo nivel que un usuario de Troe Mágico o un espíritu heroico realmente poderoso como Gilgamesh. E incluso entonces creo que la ventaja podría ser para el Campione. Por supuesto, esto no significa que crea que no hay nada en el mundo de Type Moon que pueda igualarlos o superarlos. Estoy bastante seguro de que Type Mercury sería más de lo que cualquiera o incluso 2 de ellos podrían manejar, aunque creo que un trío podría lograr una aniquilación mutua. Selrech sería otro que podría luchar a la par con ellos, tal vez incluso ganar, dado lo flexible que es el caleidoscopio. Algunos de los antepasados apóstol muertos más fuertes también podrían derrotarlos, y creo que los ojos de Dead Perception podrían superar las defensas y las habilidades de resurrección que posee la mayoría de los Campione. No estoy seguro de cómo alguien como Bartomelo y Lorelei coincidiría con uno, pero dado que es una maga moderna sin acceso a una magia verdadera, estoy bastante seguro de que estaría en desventaja.
Aún así, en lo que respecta a la torre del reloj, Campione sería su peor pesadilla, individuos que son, a todos los efectos, totalmente inmunes a la magia, que ejercen poderes muy diversos comparables a la magia verdadera. Una última cosa, estoy bastante seguro de que este es el primer Campione. Historia en la red. Con suerte, esto comenzará con otro. Autoridades Shirous. Angra Mainyu. Maldiciones sin fin. Esta autoridad le permite a Shirou crear y usar una cantidad prácticamente infinita de maldiciones que pueden traer dolor, desgracia, desesperación, desastre y ruina a aquellos sobre los que están acostumbrados. Estas maldiciones pueden ser en forma de hechizos, infundirse en objetos o tomar la forma de monstruos como serpientes o demonios que estarán sujetos a la voluntad de Shirous. Hasta la fecha, la mejor manera en que Shirou ha podido usar esta autoridad ha sido cargar las maldiciones antideidad más potentes que puedan sus armas rastreadas. Aunque es incompatible con la mayoría de los noble fantasmas que puede rastrear, ha descubierto que las espadas puramente vacías pueden elevarse hasta el punto en que se vuelven extremadamente formidables. Sin embargo, hay una penalización por el uso de todos los males del mundo. Tan pronto como Shirou suelte el poder después de usarlo, se sentirá atormentado por un dolor extremo y una debilidad proporcional a la fuerza de las maldiciones que ha provocado. Cuando se usan maldiciones de una magnitud lo suficientemente poderosa como para afectar a un dios, es suficiente para dejarlo indefenso durante un día completo. Perseus. Dragon Slayer Mero. Una autoridad que otorga a Shirou el aspecto de un héroe legendario, que se manifiesta simplemente como una mejora de la capacidad de combate. Velocidad, fuerza, resistencia, todo se mejora a niveles sobrehumanos, aunque no a la par con Godou cuando se usan animales como el raptor o el toro. En términos más simples, le permite mejorarse a sí mismo hasta el punto en que puede luchar contra un dios a través de meras habilidades físicas. Además, cuando se usa contra un oponente que puede considerarse un dragón o posee los atributos de uno, sus efectos cambian para proporcionar a su usuario una inmunidad casi total a todas las habilidades del oponente, así como mejorar los poderes de sus usuarios contra sus propios poderes. Enemigo en un grado aún mayor. Además, la naturaleza de acero de esta autoridad es altamente compatible con el propio elemento y origen de Shirous. Monte del Héroe. Esta autoridad le permite a Shirou manifestar el Pegaso de Perseo a voluntad y ejercer un control total sobre él. Capaz de volar a velocidades iguales o superiores a cualquier máquina moderna, además de contar con una excelente maniobrabilidad y control en el aire o en tierra. También parece tener una capacidad natural para ubicarse en un objetivo incluso en distancias continentales, como la forma en que pudo llevar a sus jinetes infaliblemente a Japón, incluso cuando no sabían dónde estaba. Como bestia divina, esta montura es inmune a todas las armas mortales y extremadamente resistente a todas las formas de magia. Además, al estar montada sobre ella, aumenta aún más el poder de Dragon Slayer Neros Esterel. En términos de montaje a su verse, el Pegasus otorga bonificaciones a la capacidad de combate. Como último recurso, el Pegaso puede ser sacrificado para transformarlo en un ataque similar a Godou's Horse Authority, aunque solo 2/3 es tan poderoso y sin el elemento fuego. Después de ser sacrificado de esta manera, Shirou tiene que esperar una semana completa antes de poder convocar al Pegaso nuevamente. Cabe señalar que a Shirou no le gusta usar esa habilidad ya que siente que es una crueldad en su montura. La novia de los héroes. Una variación de la divinidad del acero que poseía Perseo. En lugar de otorgarle el control de las mujeres con linaje de sacerdotisa, ha cambiado para que Shirou parezca mucho más atractivo para cualquier mujer que esté salvando. Además, esta autoridad también actuará como un hechizo de curación suave sobre aquellos a quienes afecta, reforzando su vitalidad y ayudándolos a liberarlos de otras influencias. Aunque manipuladora, esta autoridad es gentil y no inflige daño a las mentes de sus destinatarios, simplemente los empuja. A diferencia de sus otras autoridades, esta siempre está activa en un nivel u otro, lo que coloca a Shirou en algunas situaciones interesantes y vergonzosas. Si así lo desea, Shirou puede emplear esta autoridad para dominar completamente la voluntad de una mujer bajo su efecto. Hades.
Rule of the Underworld, Slayer Hades le ha otorgado a Shirou un poderoso dominio sobre el aspecto de la vida después de la muerte, que era el atributo principal de Hades. En efecto, le otorga dos habilidades. La primera es que ahora tiene acceso a todas las riquezas debajo de la tierra que pertenecían a Hades como el rico. Al acceder a esta riqueza, Shirou esencialmente puede sacar joyas y metales preciosos de la nada, incluso puede elegir la forma que toman, como las gemas cortadas o en bruto o los metales en turrones, monedas o lingotes. El segundo efecto es que Shirou puede llamar a las almas de los muertos y manifestarlas en sirvientes que deben obedecer su voluntad. Tales sirvientes pueden tomar la forma de zombies esqueléticos como los que usa Sasa de Hanstal Boban o como fantasmas sin forma física, pero a un costo de energía mucho más alto. Shirou puede encarnarlos en cuerpos espirituales completamente funcionales similares a los producidos por la magia Avensfell. Al igual que con un sirviente, el mantenimiento de tales cuerpos es una pérdida constante de su fuerza, pero dado el poder que ahora ejerce como campeone, puede mantener a varios de esos sirvientes con facilidad incluso en una situación de combate. Sin embargo, existen condiciones para esta habilidad. Donde Boban solo podía convocar a aquellos a los que había asesinado personalmente, Emilia requiere algún tipo de vínculo con aquellos a los que está llamando. Idealmente sería parte de sus restos como un mechón de cabello o un fragmento de hueso. Sin embargo, serán suficientes cosas como un efecto personal o un objeto con una fuerte asociación. Al igual que con un sirviente, el mantenimiento de tales cuerpos es una pérdida constante de su fuerza, pero dado el poder que ahora ejerce como campeone, puede mantener a varios de esos sirvientes con facilidad incluso en una situación de combate. Sin embargo, existen condiciones para esta habilidad. Donde Boban solo podía convocar a aquellos a los que había asesinado personalmente, Emilia requiere algún tipo de vínculo con aquellos a los que está llamando. Idealmente sería parte de sus restos como un mechón de cabello o un fragmento de hueso. Sin embargo, serán suficientes cosas como un efecto personal o un objeto con una fuerte asociación. Al igual que con un sirviente, el mantenimiento de tales cuerpos es una pérdida constante de su fuerza, pero dado el poder que ahora ejerce como campeone, puede mantener a varios de esos sirvientes con facilidad incluso en una situación de combate. Sin embargo, existen condiciones para esta habilidad. Donde Boban solo podía convocar a aquellos a los que había asesinado personalmente, Emilia requiere algún tipo de vínculo con aquellos a los que está llamando. Idealmente sería parte de sus restos como un mechón de cabello o un fragmento de hueso. Sin embargo, serán suficientes cosas como un efecto personal o un objeto con una fuerte asociación. Donde Boban solo podía convocar a aquellos a los que había asesinado personalmente, Emilia requiere algún tipo de vínculo con aquellos a los que está llamando. Idealmente sería parte de sus restos como un mechón de cabello o un fragmento de hueso. Sin embargo, serán suficientes cosas como un efecto personal o un objeto con una fuerte asociación. Donde Boban solo podía convocar a aquellos a los que había asesinado personalmente, Emilia requiere algún tipo de vínculo con aquellos a los que está llamando. Idealmente sería parte de sus restos como un mechón de cabello o un fragmento de hueso. Sin embargo, serán suficientes cosas como un efecto personal o un objeto con una fuerte asociación. Espero que mis elecciones de autoridades y dioses vencidos resulten interesantes. Los elegí y los diseñé de esta manera para que pudieran prestarse a una serie de giros en la trama y situaciones interesantes en el futuro. Oh, una última cosa. Tenga en cuenta que, por necesidad, aparecerán varios personajes originales para desarrollar un poco el elenco. Espero conseguirlos para que encajen bien, pero por favor tengan paciencia conmigo si ese no es el caso. Capítulo 1. ¿Cómo sucedió? Descargo de responsabilidad. Las obras de Taibmon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Goddess Lion Blade Works. Capítulo 1. Shirou se sentía un poco perdido. No, eso no estaba del todo bien, hubo momentos en su vida en los que se sintió perdido, de hecho, sentirse perdido fue uno de sus primeros recuerdos.
No, lo que sentía ahora mismo podría describirse mejor como conmocionado. Era difícil de creer que en realidad solo había pasado un mes desde que su vida había sido así. Sin acontecimientos notables. Él solo había sido el conserje falso en la escuela, Tosaka Rin había sido el ídolo de la escuela y Sakura había sido solo una amiga que finalmente se había dado cuenta de que ahora también era una hermosa joven. Entonces la guerra del Santo Grial había llegado a Fuyuki y todo había cambiado. Se había revelado que Rin era un mago de un nivel del que nunca había sido consciente, el propio Shiro había sido arrastrado a los combates mortales que eran el ritual Eavensfeld y se había revelado que Sakura contenía profundidades mucho más oscuras de las que jamás podría haber tenido. Soñado. Todavía le dejaba atónito la rapidez con que todo se había salido incluso de la ilusión de control. Lancer lo había matado, solo para ser salvado por Rin, aunque solo se enteró de eso más tarde. Cuando el Servant que empuñaba la lanza había regresado para terminar el trabajo, la única razón por la que había sobrevivido fue a través de la invocación accidental de saber. Casi había sido asesinado por Berserker en su segundo encuentro con Idja también. Pero a pesar de que una parte considerable de su costado lo despegó con un simple golpe de mirada del Servant loco, su contrato con Saber parecía haberle otorgado la curación necesaria no solo para sobrevivir sino también para recuperarse en poco tiempo. En ese momento, había pensado que tenía algo de control sobre la situación. Podría haber estado totalmente loco, pero al menos sentía que tenía alguna idea de la escala con la que estaba lidiando. Saber le había dado algunas lecciones básicas de combate y él había insistido en salir de patrulla con ella. Fue entonces cuando encontraron a Shinji alimentando a su sirviente como una víctima viva. Incluso el recuerdo todavía tenía un pequeño aguijón, después de todo, el hermano de Sakura había sido una especie de amigo separado de Shirou durante años. Pero esa noche, la pura fealdad del espíritu que se escondía dentro del niño quedó al descubierto para que él la viera. Crueldad hacia su víctima, crueldad hacia Shiro, incluso crueldad hacia su Servant cuando ella cayó ante Saber. Todo se había derramado de su barniz agrietado de frescor como suciedad de una tubería de alcantarillado rota. A partir de ahí, las cosas solo se habían salido aún más de control. Souken Matou hizo su aparición en la guerra y salvó a su nieto aparentemente destruyendo a su Servant. Dejaría ir a Shinji, asumiendo que era inofensivo. Las cosas incluso comenzaron a mejorar, de alguna manera, después de que pudieron sacar a Caster después de encontrar la parada sobre su amo muerto. Las cosas parecieron ir incluso mejor después de eso, a pesar de que Sakura se enfermó. Se las había arreglado para entablar una amistad con Ilya y había tenido una especie de tregua con Rin después de que aparentemente mataron a Souken. Entonces todo había empezado a irse al infierno. Saber murió durante una investigación del templo Ryūdō y la única razón por la que Shirou sobrevivió fue debido a la ayuda inesperada de los jinetes. Shinji secuestró a Sakura, lo que la llevó a ser revelada como la verdadera maestra de los jinetes, así como en lo que se había visto obligada a soportar en la casa Matou. Luego se vio obligado a elegir entre sus ideales y la vida de sus amigos cuando se enteró de en lo que podría convertirse Sakura. Al final, eligió a Sakura. A partir de ahí, las cosas se habían convertido en un enredo de lo bueno y lo malo. Rider ya no era su enemigo y su relación con Sakura había progresado a una velocidad sorprendente. La sombra hizo más apariciones consumiendo Berserker y regurgitando una versión corrupta de Saber. La pelea que involucró el rescate de Ilya de ese lío lo había dejado sin un brazo y con un reemplazo que bien podría matarlo si no se lo contenía. Había habido mucho después de eso, la corrupción de Sakura, el plan desesperado de él y Rin. Rider era un constante desconocido en lo que ella haría, él tuvo que usar el brazo a pesar de que al hacerlo comenzó a matarlo. Finalmente, todo se redujo a la cueva debajo del templo Ryūdō donde una enloquecida Sakura, bajo la influencia de la oscuridad dentro del Grial, buscó completar el Gran Grial y desatar su dolor en el mundo. Con la ayuda de Rider, Shirou pudo enviar a Saber de regreso a su muerte mientras Rin se enfrentaba a su hermana. Aunque no vio lo que sucedió entre ellos, llegó a tiempo para encontrar a Rin en el suelo, sangrando y fuera de combate y una Sakura recuperó sus sentidos pero perdió el control de su poder.
A pesar de sus súplicas para que la matara, Shirou había utilizado una versión rastreada de Caster's Rule Breaker para cortar el vínculo entre ella y el Vengador no nacido dentro del Grial. Rider había aparecido y pudo sacar a las hermanas inconscientes de la cueva que se derrumbaba mientras Shirou se quedaba atrás para ver el Grial manchado. Fue entonces cuando Kirei apareció y trató de detenerlo, lo que llevó a una pelea entre los dos moribundos, Kirei con su corazón artificial cediendo y Shirou con su cuerpo y mente erosionados por el brazo de Archer. Al final, simplemente se redujo a quien podía sobrevivir más que el otro, y el vencedor había sido Shirou. Se había forzado a sí mismo hacia la masa hirviente del Grial, su cuerpo era poco más que una masa de espadas unidas por carne apenas viva. Sus sentidos se habían convertido en acero, su mente había comenzado a desmoronarse a medida que los recuerdos se agrietaban y se desvanecían. Todo lo que podía recordar era una pequeña promesa casi insignificante, una promesa de ver algunas flores con una chica cuyo nombre no podía recordar y una cara que ya no podía recordar. Pero eso había sido suficiente, suficiente para mantenerlo con vida, suficiente para mantenerlo en movimiento. No sabía qué era lo que había sucedido a continuación, en ese momento simplemente no había quedado lo suficiente para almacenar la información que estaban recibiendo sus sentidos defectuosos. Ella había estado allí, sin embargo, corriendo desesperadamente para alcanzar a su Oni-chan antes de que su cuerpo se rindiera. Ella conocía mucho más los misterios de la taumaturgia que él, no es que eso fuera muy difícil, pero aún así no estaba segura de qué había sucedido. Su mejor suposición fue que de alguna manera la función original de Grails, la corrupción de Angra Mainyu dentro de ella y Rin, haciendo un uso liberal del caleidoscopio, se habían unido para formar una especie de puerta de entrada incontrolada. El propósito original de los grandes griales había sido abrir un pasaje hasta la raíz de la existencia, dado lo retorcido que se había vuelto y como otras dimensiones ya habían entrado en juego cerca de él, Ella supuso que de alguna manera su objetivo se había convertido apagado. En cualquier caso, había llegado justo a tiempo para ver la vasta y turbulenta corrupción del Grial fluyendo de algún modo hacia los lados, en sí mismo, a través del frente al revés, haciendo algo que desafiaba la comprensión racional. Incluso cuando su hermana adoptiva había tratado de darle sentido, aunque el no nacido Angra Mainyu se había desvanecido, desapareciendo en la distorsión sobre sí mismo. Ella acababa de tener tiempo de llegar al lado de Shirou, mientras él permanecía sin comprender mientras su objetivo se había desvanecido, antes de que la misma distorsión se apoderara de ellos. Le había preguntado cómo había sido durante el viaje, ella le había respondido diciendo que le había gustado oler a que sabía el color púrpura. Cuando él le dijo que no lo entendía, ella sonrió y dijo que eso era exactamente correcto. Cualquiera que haya sido el tránsito, no había tenido problemas para describir cómo fue cuando llegaron al nuevo mundo. Ella había adivinado que había algún tipo de efecto de dilatación, de modo que mientras el viaje solo habían sido segundos para ellos, el sirviente Avenger había tenido minutos o incluso horas antes de que llegaran. Según ella, Angra Mainyu había nacido del Grial y había asumido la forma de un niño de 15 pies de altura cubierto de heridas y sangre. El mismo aire alrededor del ser se había sentido corrupto y las estatuas cercanas habían llorado lágrimas de sangre mientras la piedra de las calles y el edificio se agrietaba para sangrar sangre y fuego. A su alrededor había gritos, gritos de piedad y risas enloquecidas. Simplemente, había sido una escena del infierno. La joven Ainsberg no se había avergonzado de decir que estaba aterrorizada. Ella había estado dispuesta a dar su vida para que el error de su familia finalmente pudiera desaparecer, pero este fue todo mal de la humanidad que se le dio forma y se desataba ante ella. Ante algo así, el terror y la impotencia fueron las únicas respuestas sensatas. Sin embargo, Shirou no estaba en un estado que pudiera describirse como cuerdo. Su mente estaba hecha jirones y su cuerpo solo estaba vivo porque las cuchillas que lo estaban empalando de adentro hacia afuera también lo mantenían unido. Solo se puso de pie porque esas cuchillas habían bloqueado sus piernas en su lugar como el suelo una contra la otra. Era impermeable al miedo porque no le quedaban emociones. No sintió el calor de las llamas porque sus nervios se habían convertido en acero sólido e insensible. No hubo pensamientos, recuerdos, emociones.
Todo lo que había era el imperativo primordial que impulsaba la máquina que una vez había sido Emiya Shirou. Termina con lo que la amenazaba. Bajo cualquier circunstancia normal, rastrear a Excalibur habría estado tan lejos de él como la luna por su toque. A pesar de que el brazo de Archer había proporcionado el plano, su mente debería haberse roto al intentar hacerlo. Pero su mente ya estaba en ruinas, por lo que no había problema, el instinto y la voluntad habían sido suficientes. En circunstancias normales, usar ese Excalibur trazado habría sido tan imposible como tocar el sol. Simplemente sacando a la luz que gran parte de su Oz debería haberlo matado en el acto. Pero su cuerpo ya estaba muerto, por lo que no hubo problema en extraer hasta la última gota del poder que tenía. Entonces, como su último acto, la ruina que una vez había sido Emiya Shirou susurró una palabra con su último aliento y llevó las armas trazadas con toda su fuerza hacia la abominación que tenía ante sí. Excalibur. Según ella, tanto Angra Mainyu como toda la calle frente a ellos habían sido oscurecidos por la explosión de luz dorada que había desatado el acto final de Shirou. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedó fue una extensión de tierra diezmada que alguna vez había contenido edificios. Eso y la forma que se desintegra lentamente del dios del mal. Entonces se había vuelto hacia Shirou, esperando ver lo último de su vida escaparse de él, ver su cadáver caer. En cambio, fue recibida por la vista de un joven dormido tendido en el suelo y completamente restaurado a la cima de la salud. Su ropa había quedado rasgada y manchada de sangre, prueba de lo herido que había estado, pero debajo de esas telas los esquís no estaban rotos y la carne estaba restaurada. Ella no tenía idea de cómo había sucedido, pero de alguna manera Shiro estaba completamente curado. Por supuesto, ya que era una chica sensata, al menos cuando no se interponía en su enojo, o algo que ella quería, o algo lindo, o algo molesto, o... Bueno, la mayor parte del tiempo era una chica sensata. Entonces se había dado cuenta de que pararse al final de una zona de explosión despejada junto a un niño inconsciente y usando un poderoso código místico como el vestido del cielo no era una buena idea. Por supuesto, cualquier niña normal de 12 años habría tenido dificultades para escapar con un niño inconsciente de 17 años, pero la joven Ainsberg no era normal, había sido criada durante casi toda su vida para ser la máxima maestra. Si bien no se crió como un mago tradicional, ella había sido modificada física y espiritualmente de varias maneras desde incluso antes de su nacimiento para actuar como la mejor maestra posible para un sirviente y un recipiente para el Santo Grial. Como resultado, pudo generar niveles lo suficientemente masivos de prana para sostener incluso a un berserker Heracles antes de que el Santo Grial estuviera allí para prestar ayuda. Cuando combinaste esto incluso con la educación algo mediocre que había recibido en el estilo de alquimia de Ainsberg, obtuviste algunos resultados interesantes. Durante el transcurso de la Guerra del Santo Grial, que había estado involucrada en ella, nunca había tenido que emplear sus habilidades en taumaturgia, posiblemente con el Servant más fuerte de la guerra como su herramienta obediente, que no había tenido necesidad de hacerlo. 1 o 2 campos unidos, una broma o 2 sobre Shirou, ese había sido el alcance total de su uso del arte de los magos. Pero en ese entonces había necesitado algo para ayudarla a mover a su insensato hermano adoptivo, por lo que había usado el mismo misterio que su madre había empleado en el cuarto Avensfell. Poco después, una pequeña niña con un deslumbrante vestido blanco se había escapado mientras era seguida por una forma vagamente humana, compuesta en su totalidad por hilos azules brillantes, que llevaba a una adolescente pelirroja inconsciente. Ella no conocía el idioma italiano, pero su inglés había sido lo suficientemente bueno como para encontrarles un hotel donde alguien la entendiera. Un uso bastante liberal de la hipnosis más tarde, y ella había podido asegurarles no solo una habitación, sino también una muda de ropa bastante mal ajustada que alguna vez había pertenecido a los propios hijos e hijas de los dueños del hotel. Podrían haber sido un poco grandes en el hada de la nieve como una niña, casi hasta el punto de ser cómico, pero había sido menos conspicuo que el código místico de su familia. Una vez que estuvieron a salvo, ella había establecido varios campos unidos simples alrededor de su habitación, toscos pero poderosos diseñados para esconderlos de los hechizos de escrutinio y búsqueda.
Se había imaginado que con la cantidad de daño que se había hecho, quien estuviera a cargo del aspecto místico del mundo por aquí estaría buscando a alguien a quien culpar. Todavía recordaba haber entrado en esa habitación, de hecho, el recuerdo estaba grabado en su memoria con bastante eficacia. Había tenido la mala suerte de recobrar el conocimiento justo cuando ella se había propuesto la tarea de quitarle la ropa rasgada y ensangrentada. Para ser más específico, había llegado justo cuando ella le estaba quitando los pantalones. Aún podía recordarlo, al despertarse sin camisa para ver a la chica de cabello como la nieve vestida con una camiseta de gran tamaño y pantalones cortos, jugueteando con la hebilla de su cinturón. Illa, ¿qué estás haciendo? Difícilmente las palabras más inspiradoras para decir después de haber escapado por tan poco de las garras de la muerte, pero había sido lo único en lo que podía pensar en ese momento. Ella se había congelado y luego lo miró mientras se veía extremadamente culpable. Esto no es lo que parece, ¿sabes? Entonces no estás tratando de quitarme los pantalones. Ah, sí, quiero decir no, quiero decir. Punto. Si prometo no volver a hablar de esto nunca más, ¿lo harás tú también? ¿Sí? Bien, ahora Iria, ¿dónde estamos? Al final, habían decidido quedarse en la espaciosa habitación del hotel y esperar mientras uno de los familiares que ella había hecho apresuradamente intentaba llegar a una de las sucursales de la torre del reloj que existía en Italia. Ella rápidamente le explicó que, dado que este país albergaba el Vaticano, era una de las naciones del mundo donde la Iglesia tenía la mayor influencia. En consecuencia, aunque no hubo tensión oficial entre ellos y la Asociación de Magos, los usuarios más sensibles de las naves de magos mantuvieron la cabeza gacha y la nariz limpia mientras estaban en el país. En este caso, habían desatado inadvertidamente a un dios demoníaco en las calles de Nápoles y luego procedieron a reducir algunas de esas calles a cenizas y escombros. En lo que respecta a Iria, cuanto antes salieran de allí, mejor. Shirou se había sentido un poco fuera de los primeros 2 días después de que se había despertado. Simplemente no había podido deshacerse de la sensación de que de alguna manera había olvidado algo importante. Cayó hacia las piedras destrozadas de la calle. Este era el final, simplemente no quedaba nada más para dar. Su último ataque se había llevado todo lo que le quedaba, en el espacio de tiempo que le llevó golpear el suelo, lo último de su vida se desvanecería y desaparecería. Al igual que su cuerpo se había roto, al igual que sus recuerdos se habían disuelto. Y todavía había un recuerdo, una sola imagen, la de una hermosa joven con ojos tristes pero afectuosos y una sonrisa suave. El pequeño fragmento destrozado que era todo lo que quedaba de Emilia Shirou se negó a entregar ese único recuerdo. Olvidó su nombre, olvidó la cara de su padre, olvidó el color de la sangre, incluso olvidó cómo respirar, pero ese pequeño recuerdo al que se aferró con toda la salvaje intensidad del desesperado. No quería morir. Quería volver a ver a esa chica, abrazarla, verla sonreír, oler el aroma de su cabello, cumplir la promesa que le habían hecho y que ya no recordaba. Quería vivir. Ah no, esta es la elección más difícil que sabes. ¿Qué era esa voz? Sonaba molesta, como un niño que hincha las mejillas por la frustración, por no saber la respuesta a una pregunta en la escuela. Y sin embargo, al mismo tiempo sonaba tan dulce, tan cariñoso, el sonido de una madre usando la voz de un niño. Tanto tú como él. Ambos están rompiendo las reglas para esto. Él no estaba en toda su fuerza, así que debería decir que esta victoria no servirá. Pero mírate. Tu cuerpo se rompe, tus recuerdos se desvanecen y la mente se derrumba, y aún así haces esto el último golpe, aunque no debería haber quedado nada de usted para hacer el golpe. ¿Cómo puede el corazón de una doncella no ser conmovido por una tontería tan magnífica? ¿No se había estado cayendo justo ahora? ¿Por qué ahora tenía la nuca sobre el suave regazo de alguien? ¿Cómo podía siquiera sentir algo? ¿No se habían transformado ya sus nervios en acero? Y aunque la matanza fue grandiosa, no estoy seguro acerca de los muertos. Él es lo suficientemente Dios como para caer bajo el ritual de mi esposo y yo, y sin embargo, ¿puede una criatura así ser llamada realmente un Dios? Él sintió cálido, en paz.
Supuso que era similar a estar abrazado por su padre, pero diferente, más suave, más cálido. ¿Qué fue este sentimiento? Lo he decidido. Yo, Pandora, la bruja que trajo todos los desastres y una pizca de esperanza, ahora declaro que este niño es mi nuevo hijo. Manos suaves acarician su rostro y labios cálidos tocan su frente. ¿Era un hijo? ¿Era esto lo que debía sostener una madre? Que todos los presentes otorguen su bendición y su odio a este niño. El octavo campeone, que posee el destino del más extraño de los reyes diablos, por favor conceda las sagradas palabras de hechizo sobre este niño. Como a lo lejos, podía oír un rugido sordo, no palabras ni gritos, solo una enunciación sin sentido de odio crudo e interminable. Debería haberlo helado, debería haberlo enojado, pero aquí, en este suave y gentil abrazo, sintió como si nada en el mundo pudiera molestarlo. Oh, enfurece todo lo que quieras, pero he hecho mi elección. Entonces Emilia Shirou, te concedo mi bendición que has renacido como el nuevo rey asesino de dioses. Por el arte negro que Epimeteo y yo dejamos atrás, este es el nacimiento sagrado de un hijo ilegítimo, envuelto en la oscuridad, nacido de un tonto y una bruja. Un secreto de usurpación solo posible a través del sacrificio de un dios. Sus ojos lograron abrirse. Se las arregló para ver una imagen borrosa, un rostro dulce, demasiado joven para un tono tan maternal, cabello púrpura pálido que le recordaba a alguien que no podía recordar, pero que había luchado a su lado. Y una sonrisa tan cálida. Yo, la mujer que todo lo da, Pandora, declaro que renacerás como una campeone. El asesino de dioses, el rey de reyes, el campeone. De nuevo ella se inclinó para darle un beso en la frente y al mismo tiempo él sintió algo suave pero insistentemente empujado dentro de su pecho. El mundo se desvaneció suavemente en blanco. Shirou sabía que estaba olvidando algo importante, pero por la vida que había en él no podía recordar qué era. Habían sucedido tantas cosas desde entonces, primero Perseo, sus extraños nuevos poderes, Hades, finalmente aprendiendo en qué se había convertido. Aún así, a pesar de lo extraño de todo lo que había sucedido la primera vez que supieron que estaban en un mundo completamente nuevo, había poseído su propia y única forma de conmoción. Fue el mismo día en que se despertó, el día antes de enfrentarse a Perseo, Iria se estaba molestando porque su familiar aún no había regresado con una respuesta a su mensaje, molesta y aburrida. Su habitación tenía una estantería, una con varios temas diferentes, pero lamentablemente todo en italiano que ninguno de los dos podía leer. Queriendo hacer algo para aliviar su inquietud, su hermana adoptiva había sacado un libro de imágenes de animales del estante y comenzó a hojearlo jadeando de alegría por los extraños animales que había dentro. Luego había encontrado uno que no había reconocido y le había llevado el libro a Shirou, todavía postrado en la cama, para ver si sabía cuál era. Simplemente había echado un vistazo a la foto y le había respondido sin pensar. Esa es una tortuga gigante de caparazón blando de cantor. Wow, Oni-chan conoce a sus tortugas. Al escuchar eso de Iria, Shirou se dio cuenta de que, de hecho, no sabía la respuesta a su pregunta. Acababa de echar un vistazo a la página y leer la leyenda debajo de la imagen, que había sido en italiano, y lo había leído. Levantándose de la cama apresuradamente, tomó otro de los libros del estante y lo abrió en una página al azar. Estaba en italiano, de eso no había duda, y sin embargo no tuvo problemas para entenderlo. Una vez que se lo explicó a Iria, habían comenzado a experimentar, ella había escrito algunas palabras en alemán y, una vez más, él no tuvo problemas para leerlas. Luego había usado lo poco que sabía de francés y español para experimentar más y descubrió que no parecía importar cuál era el idioma que la pelirroja ahora podía entender intuitivamente. No tenían idea de dónde había venido este extraño nuevo talento, pero no habían visto ningún sentido en no ponerlo en práctica. Iria había pedido prestado el periódico de ese día a sus anfitriones y se lo había llevado a Shirou para que pudieran saber lo que se decía sobre lo que había sucedido el día anterior. Como era de esperar, todo se culpó a algún grupo terrorista u otro, de hecho, varios de estos grupos ya estaban tratando de reclamar el crédito por ello. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de Shirou, lo que hizo fue el año en la parte superior de la primera página. 2012. Pero hasta donde él sabía, el año era 2004.
Habían comprobado otros papeles y habían descubierto que eran iguales. Luego, Shiro había ido a internet, después de que se había usado más hipnosis en sus anfitriones, para verificarlo más. Mientras tanto, ella había estado tratando de averiguar si había una distancia para ponerse en contacto con la torre del reloj que no los llevaría a terminar como sujetos de investigación, ya que parecía que habían experimentado la quinta magia, la manipulación del tiempo. Fue cuando Shiro fue al sitio web de su escuela en un intento de saber qué le había sucedido a Sakura que la escala completa de lo que había sucedido salió a la luz. El sitio web no estaba allí, así que intentó buscar su escuela. Allí tampoco hubo suerte. Había tratado de encontrar otros lugares en la red que podrían haber tenido registros de Sakura o Rin, pero descubrió que los sitios no existían o no tenían ningún registro de ellos. Frustrado, simplemente había intentado averiguar si la ciudad de Fuyuki había sido dañada por la desaparición de Grial. La respuesta a su búsqueda había provocado que su boca se abriera con horror. La ciudad de Fuyuki no existía. De hecho, parecía que nunca había existido en primer lugar. Cuando empezó a buscar, Shiro encontró otras diferencias. Ciudades de las que nunca había oído hablar, políticos con papeles importantes que nunca habían aparecido, nuevas celebridades, la lista seguía y seguía. Parecía que no había sido la quinta magia verdadera a la que habían sido sometidos. Había sido el segundo. Habían pasado tantas cosas desde entonces, pero ahora aquí estaba. De vuelta en Japón, pero no en un Japón en el que había estado. Y por la vida que había en él, no estaba seguro de qué debía ser a continuación. Él tenía algunos objetivos generales: proteger a Iria, encontrar un camino a casa, tratar de manejar mejor los cambios y poderes que ahora poseía. Pero esos estaban tan lejos que simplemente no tenía idea de cómo podrían vincularse a la hora. Y aquí estaba él, sentado en una orilla cubierta de hierba en las afueras de Tokio, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad mientras una adormilada Iria se inclinaba a su lado. Supuso que debería estar agradecido de que era primavera tardía y las noches serían cálidas, por lo que podrían quedarse aquí un poco más antes de tener que preocuparse por encontrar un hotel. El dinero ya no era un problema, no desde que adquirió Rule of the Underworld, todo lo que tenía que hacer era encontrar una casa de empeño medio honesta y pronto tendría suficiente dinero para mantener a ella y a él cómodos durante mucho tiempo. Y se sintió perdido. Durante mucho tiempo había sabido lo que quería ser, un aliado de la justicia, alguien que salvó a todos. Luego se enfrentó a una elección entre todos que no conocía y uno por el que se preocupaba. Y había elegido el indicado. No estaba seguro de si eso contaba como una traición a sus ideales, o si los había desechado o simplemente los había modificado. Solo sabía que no se arrepentía de su elección, incluso después de todo esto. Sakura estaba a salvo y Rin y Rider se ocuparían de ella hasta que encontrara un camino de regreso a ella. Y lo haría, no aceptaría ningún otro resultado. Pero por ahora estaba contento de sentarse donde estaba, su hermana dormitando contra él, y ver la puesta de sol. Deje que el futuro traiga lo que quisiera, para bien o para mal, él era el octavo campeón y el vencedor técnico de la quinta guerra del Santo Grial, igualaría lo que le arrojara y perseveraría. Realmente, ¿qué tan difícil podría ser? Marcus aquí. Estoy francamente sorprendido de lo rápido que logré escribir este capítulo. Advertencia justa para todos. No espere que esto sea la norma de ninguna manera. De todos modos, espero que este capítulo responda a algunas de las preguntas que la gente tenía sobre la legitimidad de la victoria de Shiro sobre su primer dios. Angra Mainyu podría haberse debilitado, pero también Shiro. Dado como se ha retratado a Pandora en el anime y los libros, creo que una pelea justa es lo que ella valora, algo que hace que los humanos involucrados sean dignos de las autoridades que obtienen. En respuesta a otra pregunta, me baso tanto en las novelas ligeras como en el anime. En su mayor parte, prefiero la historia de las novelas ligeras, pero no me gustan sus ilustraciones, ya que hacen que los personajes parezcan infantiles. El anime es mucho más atractivo visualmente pero un poco más inestable en cuanto a la historia. Hubo algunas otras buenas preguntas que me hicieron en las reseñas, pero no puedo responder sin dar spoilers, así que les pido a todos que tengan paciencia y esperen el próximo capítulo.
Una cosa que puedo revelar es que Shirou llegará a Tokio aproximadamente al mismo tiempo en que Godou se habría ido de vacaciones a Nápoles, lo que conduciría a su encuentro con Perseo. No hace falta decir que las cosas ahora serán un poco diferentes. Como última nota, algunas personas podrían notar que Shirou parece un poco fuera de lugar. Esto es, al menos en parte, deliberado y se abordará en el capítulo siguiente o en el siguiente. Por favor, sigan con las críticas constructivas, ya que considero que son una excelente fuente de inspiración. También estoy buscando una versión beta, ¿alguien sabe cómo puedo encontrar una? Gracias a Calepos. Capítulo 2. El Dios Héroe. Descargo de responsabilidad. Las obras de Type Moon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. De acuerdo, he decidido poner mis comentarios aquí en la parte superior, imitando la increíble bendición de Gabriel. Si no has leído sus cosas, no has vivido. De todos modos, este capítulo es el resultado de sacrificar una gran parte de mi fin de semana al servicio de mi musa, y probablemente marcará el final de mi rápida actualización. Espero que todos aprecien esto porque estuve despierto hasta las 2 am escribiendo el sábado. Una cosa que tengo que decir es que he desarrollado un nivel completamente nuevo de respeto por aquellos que logran publicar actualizaciones semanalmente. A ellos les saludo aquí. De todos modos, en este capítulo tenemos un poco de desarrollo de la trama, así como un poco más de explicación de lo que le ha sucedido a Shirou desde que se convirtió en campeone. Esta vez hay mucho más diálogo que espero resulte entretenido. Me temo que escribir diálogos de personajes es uno de mis puntos débiles, por lo que cualquier crítica constructiva sería apreciada. Spoilers. En primer lugar, la imagen de un mafioso ya me pareció divertidísima. Me la puedo imaginar, toda de negro con gafas de sol montada en el hombro de un berserker igualmente vestido y empuñando una pistola Tommy. Extraño pero divertido, todavía no creo que vuelva a aparecer. ¿Alguien puede adivinar quiénes son los nuevos aliados de Athena? Dejé algunas pistas, pero todavía no estoy revelando nada. Tuve que jugar un poco con las reglas de los ancestros divinos, ya que no hay nada sobre cómo pueden recuperar sus poderes, aparte de sacrificar su eterna juventud para convertirse en serpientes o dragones. También esa parte de los juramentos es algo que me inventé, pero creo que debería encajar sin ningún problema. En lo que respecta a Perseo, después de investigar un poco, descubrí que Angra Mainyu era un enemigo de Mitra que derrotó a la serpiente Aidaka que el dios maligno creó con la mera visión de su masa. Mitra es uno de los dioses que componen a Perseo, así que pensé que tenía sentido para él buscar lo que piensa de su antiguo enemigo en forma humana. Este capítulo también responde por qué Shirou recibió más de una autoridad de él. Tanto en el anime como en las novelas ligeras, Beretrakna no solo no le guarda rencor a Godou, sino que lo aprueba de todo corazón. La forma en que me imagino es que el ritual de Pandora puede sacar a las autoridades de los dioses vencidos, pero si no están dispuestos, solo puede administrar uno. Si el dios no lucha contra él, sino que lo aprueba, es posible transferir varias autoridades. Ahora, una pequeña noticia sobre cómo espero que la historia vaya más adelante. Deje de leer aquí y continúe con la historia a continuación ahora si no quiere saberlo. Shirou encontrará un camino de regreso a casa, y cuando se vaya, Godou y su harén serán traídos accidentalmente. Sin embargo, antes de eso, Shirou obtendrá al menos 2 autoridades más, pero no más de 4, y Godou obtendrá al menos un par más también. Shirou va a terminar con su propio harén, pero no va a engañar a Sakura. El tipo estaba dispuesto a sacrificar su vida, sus ideales y quién sabe qué más, para salvarla para que se mantenga fiel. Por supuesto, eso no impedirá que las chicas lo persigan, pero eso significa más diversión para nosotros. Además, aunque no planeo que Shirou saque a ninguna de las chicas de Godou, puedo revelar que uno de su harén sentirá algo por las dos, lo que con suerte conducirá a algunos eventos muy divertidos. Tengo esta historia planeada para tener 3 arcos generales. El primero será Shirou en el verso campione.
El segundo será él regresando a casa y el grupo de Kodou siendo arrastrado. Ver cómo se enfrentan al mundo algo más brutal del Nasuverse debería ser interesante. El tercer arco será la elección de dónde y cómo Shiro elegirá vivir ahora. God Slayer Blade Works. Capítulo 2. Shiro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando Ichiya se enteró de que se iban a Tokio, se emocionó mucho. Toda su vida había crecido en la mansión Einsvern en la que había vivido. Lo más lejos que se había alejado de allí había sido caminar por el bosque, aunque nunca más allá de las afueras del campo que protegía la gran casa. Pero desde que sabía que tomaría parte en la guerra del Santo Grial, la habían educado para conocer Japón. Después de todo, sería difícil que el representante de una de las familias fundadoras de la Guerra del Grial se perdiera la guerra debido a que se perdió porque no podía leer los letreros que estaban en el idioma nativo. Pero durante sus estudios había visto tantas cosas sobre Japón que le parecieron extrañas y emocionantes. Quería escalar la torre de Tokio, visitar el castillo de Osaka, jugar en las famosas arcadas, comprar en las infames tiendas otaku. Estas eran solo algunas de las cosas que quería hacer cuando llegó a Japón, pero no había podido hacerlo debido a las responsabilidades que su familia le había impuesto. Aún así, durante el desarrollo de su amistad con Shirou, había podido hacer una cosa que siempre había querido, visitar la casa de otra persona. Ahora, aunque no tenía esas cargas sobre sí misma, estaba libre de las expectativas de su familia, y en este momento, podría decirse que Shirou podría ser llamado el hombre más rico del mundo si así lo deseaba. Podrían estar comiendo en un restaurante donde cada plato cuesta más que el salario semanal promedio de un hombre. Podrían estar en una feria de diversión montando en una montaña rusa como siempre había soñado, luego comiendo algodón de azúcar y montando el tío vivo. Podrían estar en un cine, metiéndose palomitas de maíz en la boca mientras ven una película emocionante. El rostro de Ichi enrojeció al darse cuenta de que todas las situaciones en las que acababa de pensar podían ser consideradas citas por quienes las veían. El punto era que con los recursos disponibles para él, Shirou podría haberlos llevado a cualquier lugar que quisiera, entonces, ¿por qué estaban aquí? En un cementerio. Bueno, besilla, respondió Shirou sin levantar la vista del papel que sostenía, excepto para mirar los nombres en la lápida que estaban pasando, la cosa es que tenemos oro y joyas, pero eso es todo. Hasta ahora hemos podido salir con la nuestra, vendiendo algunas partes aquí y allá en lugares que no hacen preguntas y probablemente están acostumbrados a comprar a los ladrones. Está bien una o dos veces, pero tarde o temprano alguien va a empiece a hacer preguntas. Y cuando lo hagan, se darán cuenta de que no tenemos identificación, ni registros, ni documentación de ningún tipo. Y si un funcionario nos detecta, incluso usted con la hipnosis podría no ser suficiente. Así que cuando nos detuvimos en la biblioteca antes, miré sus registros para encontrar la tumba de alguien que podría ser justo lo que necesitamos. Si podemos lograr que este tipo acepte ser mi sirviente, la mayoría de nuestros problemas desaparecerán pronto y puede empezar a centrarse en las cosas importantes. Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras seguía a su hermano adoptivo. Parecía que iba a usar Rule of the Underworld para intentar reclutar a alguien. Realmente debería haberlo pensado ya, porque si no iban a venir a un cementerio. Pero todavía no estaba acostumbrada a pensar en los extraños nuevos poderes que Shirou había ganado desde que llegó a este nuevo mundo. Los otros que tenía eran increíbles en su propia forma, maldiciones que ningún mago podría haber igualado, poderes físicos iguales a los servidores fuertes, la invocación y el control de un verdadero ser fantasmal, tales fiestas estaban fuera del alcance incluso de los magos más avanzados. Pero era la habilidad que había ganado al derrotar al dios Hades lo que era de especial interés para ella. La capacidad de materializar simplemente la verdadera riqueza, no ilusoria o falsa, sino real, de la nada y en cantidades aparentemente infinitas, era algo por lo que la mayoría de las familias de magos hubieran estado dispuestas a vender a su heredero. Liberación total de las preocupaciones financieras, además de poder adquirir los mejores recursos para su investigación, ¿quién podría negarse a eso? Pero era el otro aspecto lo que la fascinaba.
La familia Ainsburn había estado tratando desesperadamente de recuperar la tercera magia verdadera perdida, Eavensfell, durante casi un milenio. Allí, todos los esfuerzos habían fallado y, finalmente, habían invertido todas sus esperanzas en la creación del sistema del Santo Grial. Sin embargo, aunque teóricamente debería haber funcionado, el cambio del sistema a una guerra les había impedido alcanzar el Grial en todas y cada una de las guerras. Luego, con sus propios errores que llevaron a la corrupción del Grial por parte de Angra Mainyu, la resurrección de la magia verdadera la había colocado aún más lejos de su alcance, a pesar de que continuaron intentándolo. Tanto su madre como ella habían sido sacrificados en esa búsqueda sin sentido y sin sentido. Y ahora Shiro había tomado posesión de una habilidad que se parecía mucho a la perdida Eavensfell. La regla del inframundo podría no permitir las transferencias de almas que hizo la tercera magia, ni tampoco permitió la implantación de un alma materializada en un nuevo recipiente. Sin embargo, lo que sí permitió fue algo tan cercano a la verdadera resurrección como sin probabilidades, y ya había visto los resultados y uno traído de tal manera que los mejores esfuerzos de Shirou lo permitieron estaba aún más cerca de estar completamente encarnado que un sirviente. Mientras saltaba detrás del joven campeone, se divertía pensando en cómo reaccionaría su abuelo si alguna vez supiera lo cerca que estaba el hijo adoptivo del odiado Kiritsugu de lo que tanto deseaba. Si alguna vez se enteraba, ella suponía que era una apuesta pareja si moriría de un ataque cardíaco por un shock o moriría por un paro cardíaco causado por una rabia extrema. De cualquier manera le gustaría verlo. Eso le enseñaría a la vieja cabra a tratar de hacerla matar a su Oni-chan. Pero se preguntó qué tipo de persona sería capaz de hacer desaparecer la mayoría de sus problemas. Cuando había tenido problemas, la mejor persona con la que había tenido que lidiar con ellos había sido Berserker. Simplemente indíquele los grandes problemas que tuvo y pronto se convertirán en muchos pequeños problemas en poco tiempo. Problemas muy pequeños ahora que lo pensaba. Aún así, dudaba de que hubiera alguien de la clase Berserkers disponible para reclutar en una de estas tumbas. Entonces, tal vez Shirou no estaba buscando un Berserker, sino más bien un asesino. Tal vez algún asesino yakuza que pudiera eliminar objetivos en la oscuridad de la noche, como en esos viejos libros que había encontrado en las cosas viejas de su padre. Eso tenía sentido de alguna manera, con todos sus nuevos poderes, Shirou podría haber sido capaz de vencer a Berserker incluso cuando estaba en su mejor momento. Pero incluso si era tan fuerte, no podía usar esa fuerza para destruir a todos los que lo molestaban. Entonces se llamó a un asesino, alguien que se encargara de las cosas en silencio y sin problemas. Mientras pensaba en esto, una imagen surgió en su mente. Shirou se vistió con elegantes ropas italianas en blanco y negro reclinado en una silla de negocios ornamentada mientras otro hombre de negro se arrodillaba ante él. Curiosamente, la imagen de su hermano adoptivo como un joven jefe de la mafia tenía cierto atractivo. Si las cosas iban así, Iria se preguntaba si podría lucirse con un vestido negro y unas gafas de sol. Y tendría un anillo para que los subordinados de su Oni-chan pudieran besarlo cuando le presentaran sus respetos. ¿Conseguiría una pistola Tommy? Aquí está. La exclamación de triunfo de Shirou la sacó de su fantasía y la devolvió al presente. El adolescente pelirrojo estaba de pie frente a una lápida de tamaño mediano que había sido tallada en un patrón de flores sorprendentemente detalladas. En él había un epitafio simple. Llamada Yusuke. Un buen mentor. Una buena amiga. Un esposo amado. Un padre extrañado. 1951-2008. Eso no suena como un asesino yakuza. Se quejó Iria, sintiéndose un poco decepcionada por haber decepcionado sus expectativas. ¿Asesino yakuza? ¿Qué quieres decir con Iria? Preguntó un perplejo Shirou. Bueno, pensé. ¿Cuál sería la mejor manera de deshacerme de todos esos problemas? Entonces pensé en Berserker, él siempre se deshacía de cualquier problema que tenía. Pero luego pensé, pero no puede haber cualquier Berserker aquí, ¿qué está buscando Shirou? Entonces supuse que si no podías conseguir un Berserker, entonces debías estar buscando un asesino, y los únicos que podrías encontrar aquí serían yakuza o triado o algo así.
Iria le sonrió con orgullo mientras le explicaba su lógica impecable. Por cierto, Oni-chan, cuando establezcamos nuestra familia, puedo llamar a mi guardaespaldas berserker y teñir su piel de oscuro, si no lo está ya. Shirou simplemente se quedó allí y parpadeó. Luego volvió a parpadear. Luego se dio una sacudida y le sonrió. Cerca. Cerca, pero no del todo bien. Necesitamos un estafador, tú lo entendiste, pero no necesitamos un luchador o un asesino. Lo que necesitamos es un contador. La exclamación de confusión de Iria hizo que la sonrisa del rostro de sus compañeras se ampliara aún más. Lo que necesitamos es alguien que sepa cómo jugar con el sistema, alguien que sepa a quién contactar para configurarnos con todos los documentos falsos y el historial que necesitaremos para ingresar a un banco y configurar una cuenta sin tener que preocuparnos sobre alguien que se da cuenta de que algo anda mal. Alguien que sepa cómo obtener el mejor precio por los tesoros, que puede vendernos y que puede administrar ese dinero en más recursos para nosotros de manera legítima. Y Yamada-san aquí es justo a quien necesitamos. Aparentemente se las arregló para mantener la compañía de sus mejores amigos en funcionamiento durante 6 años después de que técnicamente se declaró en bancarrota. E incluso logró obtener ganancias. Saludó con la mano a la tumba mientras hablaba. Ahora, llamemos a Yamada-san aquí para ver si está listo para un nuevo trabajo. La joven Ainsberna sintió mientras veía a Shirou regresar al lugar del entierro. Eso tenía sentido, supuso, Shirou no enviaría a un sirviente sombrío para matar a todos los que se le opusieran. Ese no era su estilo, incluso después de elegir a Sakura por encima de todos, todavía se aferraba a su viejo sueño de ser un superhéroe. Bueno, ahora él tenía los superpoderes, tal vez ella debería ver la posibilidad de comprarle una capa como una broma. Rápidamente dejó esos pensamientos a un lado mientras Shirou comenzaba a cantar las palabras del hechizo que eran parte de su nuevo poder. No necesitaba usarlos, pero Shirou dijo que usarlos parecía hacerlo un poco más fácil. Más allá de las fauces de Cerberus, por el camino tortuoso hacia los 3 reinos, ante mí se encuentra el dominio sobre el que soy monarca. Debajo de la tierra, debajo de la oscuridad, todo lo que hay dentro es mi posesión. Mientras hablaba, Shirou extendió la palma de su mano izquierda hacia la tumba, como si extendiera la mano para agarrar algo que solo él podía ver. Iria tensó sus propios sentidos de prana tanto como pudo, tratando de detectar cualquier parte del funcionamiento detrás del extraño y maravilloso poder. Mientras miraba, débiles chispas de poder comenzaron a acumularse ante la lápida. Lenta pero seguramente, las diminutas luces se encontraron y se fusionaron, fluyendo juntas hasta que se convirtieron en la imagen de un hombre delgado de unos 60 años con una barba pulcra y sencillamente recortada que llegaba a una punta afilada debajo de la barbilla. Me preguntaba quién era el que me había llamado, pero no esperaba que fuera un mortal. No deberías poder llamarme así que, ¿cómo lo estás haciendo? Preguntó en un tono divertido. Me dijeron que es porque logré matar a un dios, ya que logré que recibiera parte de su poder, en este caso lo que estoy haciendo ahora. Ah, bueno, eso es algo que no ves todos los días. Bueno, entonces, ¿por qué me has llamado de nuevo? Admitiré que es bueno tener un cambio de escenario, pero no creo que sea por eso que estoy aquí. Iria pudo ver a Shirou juntando cuidadosamente sus palabras en su cabeza. Sabía que no era realmente su fuerte. Era un tipo directo, no apto para el discurso o la retórica. Aún así, estaba dando lo mejor de sí. Me encuentro en la necesidad de alguien como tú, alguien que sepa a quien conoces, que pueda hacer lo que tú puedas hacer, que pueda pensar como tú piensas. Puedo devolverte a una semejanza cercana a la vida, uno que... Está bien chico, tienes un trato. Yamada-san cortó el resto del discurso de reclutamiento de Shirou con un entusiasta asentimiento de cabeza. ¿No quieres saber qué necesito de ti? ¿Qué estoy dispuesto a darte a cambio? Preguntó el 8º campeón y confundido. Niño, puedo sentir este poder que estás usando. No tienes que pedirme nada, puedes ordenarme que me ponga de cabeza y cante canciones de colores sobre mi propia madre y tendría que hacerlo. Pero estás preguntando, no ordenando, y sé lo suficiente sobre personas con poder para saber que eso dice algo sobre ti. Algo bueno también.
Además, podría haber jugado un poco rápido y libre con el dinero cuando estaba chupando aire, pero nunca lo hice para lastimar a nadie, nunca fue por mí. Eso pareció igualarme yendo a Spodel Meadows, un lugar no tan malo, pero se vuelve un poco aburrido bastante rápido. Entonces, si me estás ofreciendo una alternativa, entonces mis respuestas sí. Ah no, Ilya ya no pudo contener su curiosidad y habló. Si eres japonés, ¿por qué estás en la otra vida griega? No tengo absolutamente ninguna idea. Sin embargo, una cosa que puedo decirte es que esto, y aquí se señaló a sí mismo con sus brazos transparentes, no soy todo yo. No, espera, eso no está del todo bien. Este yo es pleno y completo, pero no es el único yo, ¿sabes? Entiendo cómo funciona, pero hay un yo que fue juzgado en la otra vida griega, pero hay otros problemas por ahí y, al mismo tiempo, solo hay un yo. Sé que eso no tiene ningún sentido, pero ese es el de la mejor manera que puedo expresarlo. Incluso cuando terminó de hablar, la mente de ella ya estaba haciendo clic tratando de analizar lo que había escuchado. Significaba que la otra vida estaba dividida en múltiples reinos en lugar de la rueda de la reencarnación y el renacimiento con la que estaba más familiarizada. Pero por la forma en que lo describió, su alma parecía existir en múltiples vidas después de la muerte a la vez. Eso indicaba un alma dividida. O tal vez múltiples vidas después de la muerte tenían todas la misma ubicación espiritual para permitir que un alma las experimente todas simultáneamente. Pero si ese fue el caso, entonces, ¿qué significó cuando Shirou trajo a uno de ellos así? ¿Desapareció entonces de todas las vidas posteriores o solo de una? A ella simplemente no sabía lo suficiente, este mundo parecía estar constantemente fuera para hacerle pasar un mal rato. Está bien entonces, aquí voy. La mano extendida de Shirou se tensó visiblemente y el brillo que provenía de la forma transparente de Yamada Yusuke creció en intensidad. Se volvió más y más brillante hasta que la joven Einsberg tuvo que levantar las manos para protegerse los ojos. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, la luz se apagó. Allí, de pie frente a ellos, en la parte superior de su propia tumba, estaba la forma claramente más sólida y carnosa de Yamada-san. Estaba vestido con un bonito pero sencillo traje de negocios y parecía fascinado por el acto de tocar su nuevo cuerpo como para comprobar que en realidad era real. Mientras ella miraba, él miró su lápida y luego comenzó a balancearse de lado a lado mientras agitaba los brazos en tiempo opuesto a sus caderas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Shirou, sonando tan confundida como ella se sentía mientras trataba de entender el extraño comportamiento del hombre. Estoy bailando sobre mi tumba. Ah, me pregunto cuántas otras personas pueden haber podido decir honestamente que han hecho eso. Ella se quedó boquiabierta ante las payasadas del hombre y luego se llevó las manos a la boca mientras trataba de contener una risita. Parecía que Suoni-chan había logrado elegir un muy individuo singular para reclutar. Shirou tenía una sonrisa que él mismo mostraba, pero le hizo señas al hombre para que saliera de la vista del entierro. Yamada-san detuvo sus giros y se bajó del pequeño montículo de tierra y pasto que marcaba el lugar donde sus restos terrenales habían sido depositados. Luego, para sorpresa de los otros magos mundanos, se arrodilló ante el pelirrojo campione. Pensé que eras un mago o algo así cuando te ofreciste hacerme esto. Pero lo vi en tu poder cuando lo usaste. Eres un rey, un gobernante supremo. Este Yamada Yusuke reconoce tu soberanía y promete su servicio a ustedes como agradecimiento por mi entrega. Las palabras no fueron burlonas y fueron pronunciadas con tranquila seriedad y solemne dignidad. No hace falta decir que Shirou comenzó a entrar en pánico. Casi salvajemente agitando los brazos, hizo un gesto para que el hombre recién encarnado se pusiera de pie. Mira, no soy un rey, no soy un gobernante, solo soy alguien que está por encima de su cabeza que podría usar tus habilidades. Si hacer esto es el precio necesario para conseguirlos, eso es todo, no necesito tu promesa. O algo. El hombre mayor sonrió mientras se ponía de pie, pero sacudió la cabeza en una negación respetuosa. No lo sabes todavía, pero creo que lo sabrás con el tiempo. Está escrito allí mismo en tu poder, autoridad, regla, dominio, podía sentirlos a todos tan fácilmente como puedo ver el sol en un verano despejado. Día.
Créame sobre este muchacho, usted es un rey, pero todavía no tiene un trono o una corona. Ella miró a Shirou con interés. Algo como esto había sucedido cuando interrogaron al mago que había estado viendo la pelea en la que se había metido el pelirrojo con el dios que se hacía llamar Hades. También había llamado a Shirou rey, un gobernante supremo. Cuanto más oía hablar de eso, más sentía que había más en ser un campeón de lo que ninguno de los dos sabía. Shirou pareció decidir simplemente ignorar el intercambio que acababa de tener lugar y rodeó a su nuevo sirviente mientras trazaba un pequeño cincel. ¿Para qué es eso?, preguntó el hombre resucitado con curiosidad mientras observaba su nueva piedra de una de las flores talladas de la piedra de su cabeza, luego sellar el pequeño fragmento en una cápsula de plástico del tamaño de su pulgar. Una vez hecho esto, sacó un bolígrafo y escribió el nombre de Yamada-san en la cápsula en letra clara. Shiro está usando su propia fuerza para mantener el cuerpo en el que estás ahora, explicó ella mientras Shiro volvía a poner la cápsula en la pequeña mochila que llevaba consigo. La mayoría de las veces no es un problema para él apoyarte a ti, así como a algunos más, pero si se pelea con alguien lo suficientemente fuerte como para que necesite toda su fuerza, entonces tendrá que cortar la alimentación. Si eso dura demasiado, luego volverás a la otra vida y él tendrá que llamarte de nuevo después de que gane. Cuando llama a alguien, necesita algo conectado con él para que pueda establecer el vínculo. Hoy usamos los huesos de tu tumba para hacer eso, pero si tiene que hacerlo de nuevo, puede que sea difícil volver aquí. Así que Oni-chan se llevará un trozo de tu lápida con él. Si necesitamos llamarte de nuevo, eso debería ser un vínculo suficiente, sin importar dónde estemos. Oh. Fue toda la respuesta que Yamada-san pudo dar en respuesta a la respuesta completa. Está bien, entonces Yamada-san, dijo Shirou mientras cargaba su bolso al hombro una vez más, tenemos una buena habitación de hotel con acceso a internet y un sistema de mensajería rápida disponible. También tenemos algo más de 250.000 yenes en efectivo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo necesitas para empezar? Aproximadamente 5 minutos más de lo que me tomará tener una buena computadora en funcionamiento. El campeone, el homúnculo y el alma resucitada salieron del cementerio mientras felizmente hacían planes. Era temprano en la mañana en Nápoles, ese momento del día justo después de que salió el sol, pero cuando todos los demás todavía están haciendo todo lo posible para permanecer en la cama. Unos pocos coches estaban fuera de servicio cuando los primeros levantadores se pusieron a trabajar. En su mayor parte, la cosa estaba en silencio. En Nápoles había una plaza, no era una famosa como Times Square o Trafalgar Square, era solo un lugar donde se unían varias carreteras grandes y alguien había decidido que una pequeña área abierta con una fuente. Era un lugar tranquilo, lleno de pequeños cafés y restaurantes donde la gente venía a relajarse durante sus descansos para almorzar o después del trabajo. Hace solo una semana, esta plaza había sido el escenario de una batalla entre un famoso dios maligno y el más joven de los reyes diablo. La plaza había sido sellada con cinta policial y se mantuvo así, ya que la investigación fue empantanada por la Asociación de Magos, que trabajaba para encubrir los detalles de lo que había sucedido. Considerando todas las cosas y dada la escala de los poderes que habían chocado allí, el daño que había sufrido la plaza fue sorprendentemente leve. Algunos cráteres aquí y allá como si se hubieran disparado cartuchos de dinamita, algunos frentes de tiendas destrozados por ondas de choque, una fuente de piedra cortada en dos por una espada afilada más allá de los medios mortales, y un gran agujero estalló en un hotel con vistas a la plaza. Difícilmente las tierras baldías apocalípticas que algunas de esas batallas habían dejado en sus estelas en épocas pasadas. Sin embargo, a pesar de la hora extraña y los carteles de la policía que declaraban el área sellada, 3 figuras se encontraban junto a la fuente devastada. Las 3 eran jóvenes que no podían tener más de 13 o 14 años, pero todas se comportaban con una gracia y compostura que habrían avergonzado a la mayoría de la realeza. La primera era una niña de piel levemente pálida con cabello blanco grisáceo y ojos morados, vestida con un uniforme escolar con una gorra de punto en la cabeza. Ella era la diosa Atenea que había regresado recientemente a Italia después de su derrota a manos de Campione Kusanagi Godou.
Desde su regreso, había tenido la suerte de tropezar con un gran grimorío llamado Eraneion durante sus investigaciones sobre lo que había sucedido aquí. La abrió e inmediatamente absorbió al dragón que había liberado en sí misma. Como resultado, la Tierra no había perdido nada de su vitalidad y ella había logrado recuperar una pequeña porción de su poder perdido. Sin embargo, había sido mientras hacía esto cuando conoció a su empresa actual. Ellos, como ella, habían venido a investigar tanto el nacimiento del nuevo campeón como el extraño estallido de poder desconcertante que había aparecido brevemente casi al mismo tiempo. Ese poder había sido sentido por todos los dioses herejes del planeta, algo completamente nuevo incluso para el mayor de ellos. La mayoría lo había descartado de plano, eligiendo no ser molestado por él. Sin embargo, otros se habían propuesto aprender más, y eso fue lo que los llevó a esta reunión. A diferencia de ella, los compañeros de Atenea no eran dioses malignos, sino antepasados divinos, grandes diosas de la tierra que habían sido derrotadas por héroes y habían perdido la mayor parte de su poder divino. Aunque aún eran más poderosos de lo que los mortales podían esperar ser, eran mucho menos de lo que eran antes. En su mayor parte, la diosa maligna encontraba a esos seres a la vez lamentables y despreciables, o al menos solía serlo. Ser vencida hasta el punto en que los recuerdos se perdieron y te convertiste en la novia amorosa de tu propio derrotador, el mero pensamiento de eso una vez la hizo sentir disgusto. Ahora, aunque ella misma había sido derrotada por Kusanagi Godou y descubrió que una pequeña parte de ella se preguntaba cómo habría sido si él hubiera elegido no dejarla ir o matarla, sino administrar esa derrota final, sellarla. Recuerdos y tómela como una novia amorosa y dispuesta. Tanto para su horror como para su asombro, descubrió que esa pequeña parte de ella no encontraba la idea demasiado desagradable. Desterrando la idea de su mente y luchando contra un leve sonrojo, Atena miró a los dos con ella una vez más. Incluso antes de su derrota, habría respetado a estos dos a pesar de su estatus. Ambos habían recuperado sus recuerdos perdidos y ya estaban trabajando para recuperar sus poderes perdidos. Tal voluntad y determinación merecían admiración y respeto, pero tenía que tener cuidado de no olvidar lo peligrosos que podían ser los dos. Ninguno de los dos estaba por encima de usar a otra diosa como sacrificio si eso significaba recuperar lo perdido. La de la derecha habló primero, pasando una mano por su largo cabello a rayas rojas y azules de extraño color, los mechones de colores contrastantes haciendo extrañas ondas. Todavía no puedo creer que haya caído en manos de un hijo de Pandora que ni siquiera tiene 5 días. Y en una batalla tan poco impresionante también. Tantos años de planificación, y luego esto. Es como un desarrollo de la trama en una obra mediocre. Su compañera negó con la cabeza, haciendo que su propia cascada de cabello dorado brillara como una cascada de riquezas. ¿Es por eso que engañaste a Hades para que lo atacara? Eso fue imprudente, el rey del inframundo era poderoso, pero nunca un luchador. Todo lo que has hecho es perder un peón valioso y fortalecer aún más el tema de tu ira. No suenes tan sabio conmigo. La primera respondió con brusquedad, sus ojos azul marino entrecerrándose de ira cuando se encontraron con el gris acero, no cuando hiciste exactamente lo mismo cuando uno de los hijos ilegítimos de Epimeteo mató a tu objetivo. ¿Quién fue el que enviaste a su muerte? Yo puedo. Lo recuerdo muy bien. El segundo rompió su mirada con el primero y, en cambio, volvió sus ojos hacia Atenea. Sé que recientemente luchaste contra el séptimo campeón, honorable madre, ¿qué puedes decirnos de su fuerza? Atenea aprobó el discurso respetuoso, incluso una diosa caída como ella estaba por encima de estas pobres divinidades lisiadas, era justo que reconocieran su estatus. Fuerte. Muy fuerte y tenaz. No morirá incluso si lo matas. Ahora. El sexto habría sido lo suficientemente problemático por lo que había escuchado, pero ahora tenemos que lidiar con el octavo también. Y para colmo, se dirigió a la misma ciudad que el séptimo desde lo que los adoradores me lo han dicho. Así que ahora tenemos 3 campeones con los que lidiar. 3. Hay días como este en los que sé que el destino se está burlando de nosotros. Atenea escuchó a los antepasados divinos enfurecerse con interés. Sabía que estos dos habían estado trabajando juntos para recuperar todo su poder durante algún tiempo.
Sin embargo, ambos habían mantenido el método que usarían como un secreto estricto incluso de otras deidades. Por lo que parece, el campeón nacido en los últimos años había desechado accidentalmente esos planes al matar a los objetivos de estas brujas. ¡Qué interesante! Yo, podría tener algunas opciones disponibles para nosotros, comentó el rubio vacilante, mientras sostenía su ten, que a su vez sostenía una esfera de cristal que brillaba suavemente. Él estará listo para emerger de su mito pronto, y cuando lo haga estará ansioso por enfrentarse al que lo derrotó. Si lo ayudamos a emerger antes, tal vez él nos ayude contra nuestros propios enemigos. Después de todo le servirían como práctica excelente antes de perseguir a su objetivo real. Atenea pudo reconocer el poder que emanaba de la esfera en rayos dorados. Sí, estaría ansioso por su revancha y estaría más que feliz de otorgarles una bendición si ayudaran a acelerar eso incluso un día. ¿Por qué no mencionaste esto antes?, demandó la primera chica mientras miraba la esfera brillante con una mirada calculadora en sus ojos. No tenemos suficiente poder entre nosotros para que funcione, sin embargo, si fuera honrada, Atenea estaría dispuesta a prestarnos su poder. Ambos se volvieron para mirarla. Bien, Atenea, ¿estarías dispuesta a unirte a nosotros en esto? Estoy dispuesto a hacer cualquier juramento que desees de mí que una vez que nuestro propio poder sea restaurado a su plenitud, entonces te ayudaremos a recuperar el tuyo. Eso sonó interesante. Se podían hacer votos que unirían incluso a una diosa con toda su fuerza. Con dos dioses malignos completamente restaurados, totalmente comprometidos con su propia restauración, supuso que ni siquiera le tomaría un año reunir el poder necesario para completarla incluso sin el uso del Gorgonerion. Y también estaba el hecho de que si los ayudaba, podría volver a encontrarse con Kusanagi Godou muy pronto. Apartándose un poco de ellos, para ocultar su sonrojo, miró la fuente cortada como si estuviera considerando sus palabras. Ella ya había tomado una decisión, pero aprovechó la oportunidad para volver a educar sus rasgos en su habitual inexpresividad. De acuerdo. Ambos jurarán sobre sus propios nombres. Un juramento poderoso, ese, de violarlo probablemente los dejaría aún más débiles de lo que eran ahora, incluso si primero recuperaran toda su fuerza. Acordado. Declaró la chica de cabello bicolor de inmediato. Acordado. Siguió a la chica de ojos de acero después de una ligera vacilación. Todavía era temprano en Nápoles, pero ya había ocurrido algo de gran importancia. El ataque se produjo sin ningún tipo de advertencia. En un momento, Shiro estaba reclinado contra la pared, ociosamente hojeando un libro sobre los lugares que ver en Nápoles. Al siguiente, la pared había explotado detrás de él arrojándolo hacia adelante, pero antes de que pudiera volar muy lejos, un brazo vestido con ropa blanca pura emergió del humo, lo agarró por la parte de atrás de la camisa y lo tiró hacia atrás por el agujero recién hecho. Lo habían enviado dando tumbos hacia el centro de la plaza, pero había reforzado instintivamente su cuerpo para absorber los impactos con una habilidad que no sabía que poseía. A su alrededor, podía oír a la gente gritar alarmada ante la repentina erupción de sonido y fuerza, corriendo hacia ella huyendo de ella. Y por encima de todo, pudo oír una voz que se elevó en triunfante júbilo. Te he encontrado. Te he encontrado, mi viejo enemigo, y ahora podemos luchar. Se había puesto de pie y había buscado la fuente de esa voz. Solo había sido después de mirar a derecha e izquierda varias veces antes de que pensara en mirar hacia arriba. Allí, parado sobre nada más que una luz azul brillante, había un hombre alto y rubio vestido con ropas blancas y una capa larga y sosteniendo una espada larga ligeramente curva. Tan pronto como lo vio, Shiro pudo sentir que su reality marble e inmediatamente comenzaba a analizarlo y recrearlo. Era una espada sin nombre, una hoja que nació no por forjas o herreros, sino por la pura divinidad de acero. Perseo. Así que me reconoces. Espléndido. Ahora, señor de los demonios, déjanos combinar nuestras espadas como es nuestro destino kármico. Esa fue toda la advertencia que Shirou tuvo que moverse antes de que el dios de blanco atacara. El joven mago apenas tuvo tiempo de moverse hacia los lados antes de que el espadachín cortara el lugar donde había estado un segundo antes.
La evasión había sido casi por completo suerte más que habilidad, pero habiendo fallado su objetivo, Perseo cortó hacia adelante y en su lugar cortó la fuente de piedra en el medio del cuadrado en dos. Sin tiempo para pensamientos, se trazó una espada larga en cada mano en un abrir y cerrar de ojos. Estas no eran armas poderosas como Calibur o Excalibur, eran simplemente espadas sin nombre extraídas del conocimiento que había asimilado de Archer. Noble fantasmas de rango que se podían dibujar fácilmente y costar poca energía, eso es todo lo que eran. Aún así, incluso si fueran de bajo rango, seguían siendo armas legendarias que poseían un poder que las armas convencionales no podían esperar igualar. Como tal, fue todo un shock cuando la espada del dios rubio cortó a uno como si estuviera hecho de hojalata barata, luego trajo la espada de vuelta para romper el otro con suficiente fuerza que hizo que Shirou volviera a caer. Volviendo a ponerse de pie tan rápido como pudo, se enfrentó a su enemigo. Afortunadamente, Perseo no parecía tener prisa por perseguirlo. Se paró en el centro de la plaza y adoptó una pose heroica mientras apuntaba con su espada al adolescente pelirrojo. Entonces, viejo demonio, parece que has aprendido algunos trucos nuevos. Aún así, no te servirán mejor que los viejos, porque siempre es el destino de los villanos caer ante el valiente héroe. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mira, no sé por qué me atacaste, pero no tengo ninguna razón para pelear contigo. Respondió un desconcertado Shirou. Tus mentiras no me apartarán de mi curso, viejo demonio. Lucharemos hasta tu derrota. Una vez más, la deidad vestida de blanco cargó hacia adelante, su espada balanceando son amplios pero poderosos arcos. Sin embargo, Shiro estaba más preparado esta vez, nuevamente sus manos estaban llenas de espadas, pero esta vez las armas que usó fueron Kanso y Bakuya. Las armas favoritas de los arqueros eran solo de rango C, pero eran hojas fuertes y se sostenían contra el arma divina que se les ponía. Shiro arremetió en una nueva publicación inmediata, pero su enemigo lo esquivó fácilmente, sin perder la sonrisa de confianza en su rostro. No soy un demonio, maldita sea. El campeón gritó al dios héroe. No quiero pelear contigo. Mira, incluso dejaré mis espadas. Las dos espadas gemelas chinas se disolvieron en motas de luz mientras Shiro estaba de pie con las manos abiertas y libres de brazos. Es cierto que el gesto fue más simbólico que práctico, dado que podía rastrear nuevas armas en un instante. Pero estaba haciendo todo lo posible para evitar una pelea sin sentido. Shirou. La voz de ella llamó su atención y la arrastró lejos de su enemigo. Parecía que había bajado corriendo las escaleras lo más rápido que pudo para ver lo que estaba sucediendo. Al ver a su hermano adoptivo en combate, inmediatamente atacó con su arte de mago para ayudarlo. Deja a Shiro en paz. Gritó cuando un pájaro de finos cables azules brillantes se arrojó sobre el espadachín vestido de blanco. Era un hechizo similar al que usó su madre en su breve conflicto con Kirei. Esta versión fue más letal usando alambre de púas. Iria no había tenido ninguna oportunidad real de usarlo en la guerra del Grial desde que tuvo a Berserker, él había sido mucho más efectivo como arma. Después de la caída de Berserker, nunca se había encontrado con un enemigo contra el que pudiera emplearse con éxito. Desafortunadamente, ese siguió siendo el caso, ya que un simple movimiento de su espada le permitió a Perseo destruir la brillante construcción y negar por completo su taumaturgia. Esas son espadas orientales que llevas, mi viejo enemigo. ¿Es ahí donde te has estado escondiendo? ¿Dónde has aprendido tus nuevos trucos? Sin embargo, no es de donde ha venido esta hermosa joven doncella. Me parece más una norteña. Una vez más adoptó una pose, esta vez con su espada blandiendo sobre su cabeza, y esbozó una sonrisa que parecía ser demasiado familiar para el joven Einsvern. Muy bien. Derrotaré al señor demonio y rescataré a la doncella en peligro. Después de todo, ese es el papel del héroe. Ha pasado bastante tiempo desde que me casé, tal vez ahora sea un buen momento. Esa última frase había sido dicha más para él que para cualquier otra persona, pero con su cuerpo tan reforzado como podía manejar con seguridad, el oído de Shiro era lo suficientemente agudo como para captarlo. El hielo corrió por sus venas ante el pensamiento. Iria fue capturada, y él no pudo detenerlo, Iria fue el sacrificio indefenso y él no pudo hacer nada. Ahora tenía una razón para luchar.
En lo profundo de él algo se agitó, respondiendo a la determinación de luchar contra este dios. Tócala y te mataré. Las palabras brotaron de sus labios, como espadas rozándose entre sí. Oh. Así que has encontrado a tu espíritu como mi enemigo, bueno, entonces bebamos juntos el vino de la guerra. Y ya, vuelve adentro. Te juro que no te pondrá un dedo encima. Ni uno. Cuando la chica de cabello blanco asintió y se retiró a un lugar seguro, ambos combatientes cargaron para enseñar al otro. Las versiones rastreadas de Kanzo y Bakuya se encontraron con la espada divina de su enemigo. Los fantasmas falsos aguantarían 1 o 2 golpes, pero luego se romperían bajo la presión. Eso no fue un problema. Tan pronto como se rompía una hoja, Shiro abandonaba la empuñadura e inmediatamente trazaba una nueva. El anillo de espadas y el choque del acero resonaron por toda la plaza ahora desierta en un rápido y entrecortado latido de violencia. El joven mago nunca había logrado luchar tan bien antes, el rastreo no era una carga para él, sus circuitos mágicos ni siquiera se estaban calentando y su cuerpo estaba aceptando el refuerzo con facilidad. Pero no fue suficiente, la sonrisa de Perseo nunca cambió y su espada nunca pareció fallar, ser demasiado lenta, demasiado débil. Shiro estaba tirando todo lo que tenía en este asalto y simplemente no era suficiente. Una vez más, el dios héroe lo golpeó y el adolescente apenas logró cruzar ambas cuchillas sobre su pecho a tiempo para bloquear el golpe. Ambas espadas se desintegraron nuevamente en fragmentos de prana y Shiro fue enviado nuevamente volando hacia atrás abriendo la distancia entre ellos. Espléndido, verdaderamente magnífico, mi viejo enemigo. Los cumplidos del dios vestido de blanco resonaron en la plaza. No sé lo que te sucedió en el este, pero esto es una buena mejora. Atrás quedó tu maldición sin fin y, en cambio, ahora empuñas un acero tan fino. ¡Qué verdaderamente glorioso! Mientras hablaba, su espada desapareció y fue reemplazada por un gran arco dorado. Shiro ni siquiera se molestó en pensar en su acción, simplemente se movió. Su zambullida salvaje hacia un lado lo llevó lo suficientemente lejos como para escapar de la explosión que estalló desde donde golpeó la flecha azul ardiente de los dioses, pero su fuerza aún lo hizo rodar. Mientras luchaba por ponerse de pie, notó distraídamente que parecía estar pasando mucho de su tiempo hoy dando vueltas por todos lados. Aún así, no hay tiempo para pensar en eso ahora. Frenéticamente, esquivó de nuevo otra flecha y se mantuvo por delante de su explosión. El siguiente, aunque venía demasiado rápido, desesperadamente Shiro extendió una mano y trazó el escudo más resistente que pudo manejar. No vino tan naturalmente como una espada, pero un escudo de escutún romano excepcionalmente grueso se materializó a tiempo para protegerlo. Mientras se arrodillaba en el humo, sus labios se curvaron en una mueca de frustración. Si las cosas seguían así, sabía que su única oportunidad de ganar sería comenzar a rastrear los noblefantasmas más fuertes que pudiera. El problema era que nada más débil que una clase A sería suficiente para derribar a este tipo. Había visto la fuerza de su divinidad cuando analizó su espada como Ninelibes Bladeworks o Gaevolag simplemente no tenía el poder necesario para hacer retroceder. El problema era que usar Excalibur aquí terminaría nivelando una buena parte de la ciudad si cometía el más mínimo error. Necesitaba algo más, algo más. Dentro de él, algo respondió a su necesidad. Las palabras llegaron espontáneamente a sus labios mientras cargaba contra su enemigo una vez más. Una madre que ve morir a su hijo, un soldado que mira a su asesino, el mendigo en la cuneta que mira el palacio. De ellos tomó su bilis, su odio, sus maldiciones. Una de sus espadas blandió la espada de su enemigo. Maldita sea esa hoja, si fuera un poco más débil, podría romperla. Debilidad. Algo se movió dentro de él, algo que le hizo pensar en un perro enfermo enloquecido, uno que echaba espuma por la boca y tiraba de la correa mientras trataba de arremeter contra el mundo. La sensación corrió desde su pecho, a través de su brazo y hacia Bakuya justo cuando golpeó la espada de su enemigo. Ambas armas explotaron en una onda de choque lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio de todas las ventanas alrededor de la plaza. Pero ambos combatientes eran más que humanos y, por lo tanto, no se dejaron intimidar por la erupción. Lo que recuperó a Perseo fue la repentina destrucción de su arma. Shiro no dudó, se movió únicamente por instinto.
Su otra mano dejó caer su copia de Kanzo y trazó una espada sin nombre, ni siquiera un noble fantasma, en su lugar. El poder entró en él mientras fluía desde su centro. Tuvo que frenar a su enemigo lo suficiente como para vencerlo. Fatiga. Cuando el poder lo tocó, la hoja cambió. Sus líneas elegantes se volvieron irregulares y dentadas, ya no era una espada para luchar, sino que ahora era una espada diseñada para infligir dolor. Antes de que el dios vestido de blanco pudiera reaccionar, le clavaron la espada en el costado. Al instante siguiente, Shirou abandonó la espada y saltó hacia atrás. Dentro de él, el poder cambió ahora que ya no tenía un objetivo, donde antes había sido un perro rabioso, ahora se sentía como un cachorro maltratado pero aún cariñoso, uno demacrado por el hambre y marcado con cicatrices, pero aún ansioso por ser acariciado y contado. Era un buen chico. Sacudiendo la cabeza, el campeón se centró de nuevo en su enemigo. Para un humano, una herida así sería debilitante, tal vez incluso fatal, pero para un dios no era más que una astilla extraordinariamente dolorosa. El dios abrió la boca para hablar, pero Shirou no le dio ninguna oportunidad. Dos espadas sin nombre más aparecieron en sus manos y el poder surgió dentro de él. Era vagamente consciente de que sus armas cambiaban mientras cambiaba su postura para adaptarse a ellas, pero no era importante. Todo su enfoque estaba en el enemigo que tenía ante él. Ahora era más lento, era solo una fracción, pero era suficiente. Una de sus espadas se deslizó más allá de su defensa y le hizo un rasguño en el brazo izquierdo. Desgracia. Era solo un corte fino que apenas alcanzaba para sacar sangre, pero la sorpresa le hizo retroceder. Mientras lo hacía, un pequeño trozo de escombro se movió bajo su pie y lo hizo tropezar. Una vez más, fue una cosa pequeña, pero lo suficiente para permitir que Shirou le hiciera otra herida superficial, esta vez en su pierna derecha. Confusión. Sus defensas mostraban más agujeros ahora, como si no entendiera lo que estaba sucediendo y lo sacudiera. Se puntuaron más heridas pequeñas. Ruina. Falla. Incompetencia. Y ahora parecían desmoronarse. El dios rubio seguía siendo tan rápido, tan fuerte, pero los ataques de Shirou estaban llegando ahora y las heridas se estaban volviendo más profundas y más serias. Errores. Temor. Pánico. Duda. Solo tenía que hacer un poco más, solo un ataque más, solo uno más. Fracaso. Para el joven mago fue una completa sorpresa cuando su último golpe pareció atravesar a sus enemigos y clavarlo efectivamente justo debajo de su corazón. Este fue un golpe mortal, porque lo había usado. No había querido matar a esta deidad. Él solo quería ahuyentarlo. Mientras tanto él como el dios caían de rodillas, Shirou trató de verbalizar su confusión y culpa. Lo siento, no lo hice, lo siento mucho. Ah, ya veo, la voz del dios carecía de orgullo y confianza previos, pero era extrañamente tranquila, casi gentil. Esos no son los ojos y las palabras de mi antiguo enemigo, estaba tan ansioso por luchar contra él que no me di cuenta. Ya lo has matado, y por la gracia de Pandora su poder ahora es tuyo. Oh, qué tontería magnífica, que cabalgaría aquí listo para interpretar el papel del héroe solo para tropezar en mi camino hacia el papel del villano. Bueno, en verdad me has matado ahora, pero no dejes que tu dolor te sobrecargue. Dioses, no mueras como lo hacen los mortales, con el tiempo regresaré y lucharemos una vez más, esta vez con los dos en nuestros roles correctos. El dios héroe se estaba agrietando ahora, como si fuera una estatua, las grietas carmesí corrían desde donde la espada lo empaló y se extendían lentamente. Su mano se levantó y agarró el hombro de Shirou. No guardo rencor, tu victoria fue sin gracia o elegancia y, sin embargo, fue tan grandiosa como el rugido de un león. Toma mi autoridad, joven campeone, tómala y vuélvete fuerte, más fuerte que cualquier otro. Entonces, cuando nos encontremos una vez más, nuestra batalla sea el semejante del que nacen las leyendas. Con un sonido como arena corriendo, el asesino de Medusa se derrumbó en una masa de motas brillantes que se desvanecieron en el aire. Hubo una sensación repentina y extraña, como si algo se hundiera en él, convirtiéndose en parte de él, pero sin causarle ningún dolor o daño. Fue una sorpresa tal que Shirou liberó el poder que había estado sosteniendo inconscientemente. El dolor se tragó su mundo. Dolor, 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 Pairin.
tanto dolor y, sin embargo, ni siquiera podía gritar. Su cuerpo se sentía como si se hubiera convertido en goma, nada funcionaba y no podía moverse. Demonios, era todo lo que podía hacer para respirar. Mientras se derrumbaba en el suelo, podía escuchar distantemente el sonido de la voz de ella llamándolo. Parecía que tendría que cargar con él de nuevo. ¿No era el tipo que se suponía que iba a cargar con la damisela que se desmayaba? Shirou se sentó en su cama e inhaló profundamente. Era ese maldito sueño de nuevo, él matando a Perseo aunque no era su intención. Ahora sabía que cuando los dioses eran asesinados así, simplemente volvían a sus mitos, pero por alguna razón eso no parecía deshacerse de su culpa. Al escuchar un suave murmullo de protesta de su lado, miró hacia abajo. Sí, allí estaba Iria vestida con su pijama de super samurai y lo había golpeado para que la comprara. No importaba que tuviera su propia habitación en la suite del hotel que él estaba contratando. Siguió caminando dormida hasta su cama, donde lo trató como a su propio osito de peluche favorito. Las 2 primeras veces había intentado enviarla de regreso a su propia habitación, pero finalmente se había rendido. Ella haría lo que ella quisiera hacer, y los infortunios para cualquiera que intentara interponerse en su camino. Decidiendo que simplemente no tenía la energía para preocuparse por eso en este momento, el octavo campeón se recostó en su cama y se relajó mientras la chica de cabello blanco se acurrucaba a su lado. Se preguntó si así sería tener una hermana pequeña, era agradable. Mientras sus ojos se cerraban a la deriva, se preguntó qué le depararía el mañana. Mañana era cuando sus planes con Yamada-san se pondrían en marcha. El dinero en serio comenzaría a moverse y las identidades falsas que habían creado serían probadas por escrutinio. Hay mucho que hacer mañana y aún más en el futuro. Cómo intentar contactar con la comunidad mística local. Cómo tratar de entender lo que significaba ser un campeone. Mucho. Bueno, al menos las cosas no iban a ser aburridas.